Y ahora quiero cederle la palabra al conocido pedagogo Julián de Zuviría. Él tiene un par de inquietudes sobre educación y esta es la primera. Mediante pruebas nacionales e internacionales se observa una situación muy grave a nivel de lectura crítica, escritura, argumentación, deducción y competencias ciudadanas. La pregunta para los candidatos es la siguiente: ¿usted qué haría para elevar la calidad de la educación? ¿Usted qué medidas nuevas tomaría, ya que las anteriores no han generado los efectos, para que logremos mejorar de manera significativa la calidad de la educación que reciben los niños y los jóvenes en Colombia? Candidato. Yo tengo mucho para responderle a Julián. Él dice medidas nuevas. Sí. Yo le voy a dar solamente un ejemplo, porque me puedo quedar aquí un día explicando todo esto. Pero voy a hacer unos titulares y paso a un ejemplo con una pregunta. Dos preguntas voy a formular para provocar la respuesta que yo vengo a dar. La primera: ¿quiénes de las personas que nos están viendo, las personas que están acá en el estudio, quiénes conocen el Plan Decenal de Educación de Colombia, que va del 2016 al 2026? Levanten la mano. No, bueno, no la levantamos ninguno. Ninguno. ¿Eso qué significa? Pues significa algo muy sencillo, que la educación en Colombia no es un proyecto de país. En ese Plan Decenal de Educación del 2016 al 2026, eso tiene una implicación, es para varios gobiernos, es una política que vamos a seguir durante 10 años. Y nadie sabe cuál es, entonces ¿cómo la vamos a seguir? Conclusión: la educación no es un proyecto y tiene que ver con lo que pregunta Julián, porque el mejoramiento de la calidad de la educación está allí. Por eso, la primera acción que yo voy a hacer, como una vez gane las elecciones en la segunda vuelta, es convocar a un gran pacto nacional por la educación. Y estoy hablando de convocar al mundo de la familia de la educación, del cual Julián es una persona destacada. A convocarlos, a los empresarios, fundaciones, gobernantes, sociedad civil, y decir, nos vamos a sentar y vamos a fijar los puntos sobre los cuales vamos a trabajar, y toda Colombia, desde ese momento hasta el 7 de agosto del 2022 por lo menos, va a ser consciente de que en Colombia estamos trabajando por la educación. Si no cambiamos eso, no habrá transformación de la educación. Si nadie es capaz de decir qué está pasando por la educación, significa que no hace parte de nuestras vidas. Y ese es un cambio cultural, de chip, para utilizar una expresión que a veces se utiliza. Y eso lo tenemos que liderar, y es un liderazgo político. Primera observación. Pues son varias cosas la cantidad de recursos que vamos a utilizar para la educación. Un punto bien importante dentro de todo esto es el Plan Educación Colombia. Se los explico. Nosotros vamos a convocar al mundo a que venga a Colombia, y para que venga con nosotros a trabajar alrededor de la inteligencia de Colombia, la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento, la cultura. Vamos a convocar a ese mundo. En Colombia, y empezamos con la pregunta de violencia de María Victoria Llorente, desde finales del siglo pasado, en el gobierno de Andrés Pastrana y el comienzo del gobierno de Álvaro Uribe, se firmó el Plan Colombia, que era una ayuda de los Estados Unidos, fundamentalmente una gran cantidad de millones de dólares para la guerra contra el narcotráfico y las guerrillas en Colombia. Y así todavía Colombia recibe recursos de los Estados Unidos para ese plan. Y nosotros vamos a convocar al mundo, a todo ese del cual nosotros oímos hablar. Nos hablan de Finlandia, de Singapur, de muchos países, y vamos a convocar al mundo para decir, en Colombia le vamos a trabajar a la educación. Es un gran proyecto de cooperación internacional, de internacionalización de Colombia, y a ese mundo le vamos a decir, nosotros los colombianos que cada rato nos presentan y nos duele a nosotros cuando nos asocian con el narcotráfico, ese mundo lo vamos a convocar a trabajar alrededor de la inteligencia y la capacidad de nuestra gente que nos sobra. Todo eso hace parte, fíjese que no habla de la calidad de la educación, pero estoy sentando las condiciones para poder llegar a trabajar sobre eso. Y lo voy a ilustrar con un ejemplo. Julián habló de comprensión de textos, razonamiento crítico. Sí. Yo se lo voy a poner, que hace parte de todo esto. Piensen ustedes, ahora que estamos en época del Mundial de Fútbol, ¿cuál es el equivalente de la Copa Mundo de fútbol, el equivalente de la Copa Mundo en educación? Las pruebas PISA. Exactamente.
Las pruebas PISA, ¿y por qué son como el No es que sepa mucho, es que ya me la había hecho en otra entrevista. Bueno, pero lo importante es que no se le olvidó y ya vamos avanzando. Ya Lo más grave sería... El plan decenal de educación, si no me... No, bueno, pues no esa sí se la hice nueva y fíjese cómo quedamos. Entonces, pero eso es lo que pasa en toda Colombia, o sea, no yo quisiera que todo el mundo supiera. Pero esas pruebas PISA participan países, 60 y pico países del mundo. Finlandia, Noruega, son los que quedan arriba, Taiwán, Singapur, etcétera. Y es una prueba que toman todos los estudiantes de esos países y nos comparan. Entonces, el estudiante de acá está comparado con el estudiante del Japón. Y los resultados son, lo que él dice, nos va muy mal en todas las áreas. En todas las áreas. Adivinen cuál es la que más mal nos va. ¿En la suya? En matemáticas. Entonces uno dice, bueno, pues nosotros tenemos que mejorar en matemáticas. En Colombia, ¿alguien ha oído hablar sobre un plan de mejoramiento de las matemáticas en Colombia? No hay. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar en las matemáticas? ¿Cómo va a pasar si no tenemos ese problema identificado? Y entonces, convocamos. Vamos a construir la red de matemáticas en Colombia, con las maestras y maestros que están trabajando en matemáticas, con las personas que conocen al mundo. Estoy diciendo matemáticas, pero vale para cualquier otra área, no es solamente matemáticas, solamente que lo ilustro con la que peor nos va y es la mía, ¿sí? Convocamos a las facultades de educación, a las normales, a las universidades donde está el conocimiento, a esos países del mundo que se destacan en el desarrollo de las matemáticas, en el razonamiento crítico, el lenguaje, las competencias ciudadanas. Nos convocamos y hacemos la gran red y empezamos a conectarnos y empezamos a discutir cuáles son los temas fundamentales alrededor de esa área. Ya hay bastante, esto no es que va a empezar conmigo las matemáticas en Colombia, pero las tenemos que pegar y las tenemos que juntar y aquí hay mucha gente que sabe. Y Julián de Zuviría es uno de esos expertos que sabe y nos vamos a convocar alrededor del problema concreto y trabajando sobre el problema. Pero si usted no tiene enunciado el problema y si no está trabajando sobre el problema, es muy difícil que lo resuelva. Puede que por suerte, pero en esto no se resuelven las cosas por suerte.